La máquina de pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que andan bien. Lunes 20:00 exactamente, aquí en la Ciudad Vieja, arranca La Máquina de Pensar. Pensar con Jorge Pozzi en los controles de la máquina, con el flaco Germán. En una semana, amigos, que vamos a hablar, va a estar muy mechada, va a estar muy surtida, porque vamos a hablar de pintura, vamos a hablar de cuentos, vamos a hablar de novela, vamos a hablar de cine, de una película que se está rodando, y vamos a hablar de canción, de música, el jueves con Diego Presa, sobre su último disco solista, que se llama 13 canciones. Pero hoy en particular vamos a hablar de pintura, de artes visuales. Le vamos a dar ya mismo la bienvenida, porque tiene mucho para conversar, al pintor, al artista visual, Gustavo Alamón. ¿Cómo andas, Gustavo? Muy bien, a las órdenes. Gustavo Alamón, el hombre, acaba de salir hace muy poquito un libro llamado Alamón, el artista y su circunstancia, editado por Ediciones Abrelabios, y bueno, que trata de alguna forma de enmarcar tu trayectoria, ¿no? Que este año estás por cumplir ya 80, ¿no? No, 80 años. 80 años. Me sorprendió los 80 años. No me había dado cuenta que estaba ya tan lejos, ¿no? Lo que dicen de que el tiempo pasa, pero pasa para todos. Gustavo Alamón, el artista y sus circunstancias, se llama el libro, y porque, entre otras cosas, vos haces mucho hincapié en tu circunstancia, ¿no? Para la pintura. Claro. Para encarar la pintura, ¿no? Sí, es la forma como yo veo el arte, ¿no? Yo creo que el arte es una expresión de vida. Por eso pienso que los libros de arte deberían de hablar exclusivamente de la vida del autor. ¿Ah, y sí? Y no de juicios críticos sobre la obra, porque los juicios críticos lo hace el tiempo y la gente, pero la vida determina en cierta medida la validez de la obra, porque ahí se refleja si el artista está expresando lo que auténticamente vivió y sus propias angustias existenciales, o está elaborando como una cosa que surge de la cabeza, como cosa intelectualmente, sin ponerle el contenido que debe ponerse en las circunstancias que nos toca vivir, ¿no? Yo no sé si en el libro, porque digo ahora sé que lo estuve leyendo, pero hay alguien que dice que la pintura, digamos, el arte no tiene que imitar a la vida, tiene que expresarla. Sí, yo pienso que el arte es la expresión de la vida del autor, de sus circunstancias, ¿no? O de sus experiencias de vida, porque nadie puede transmitir lo que no conoce. Yo creo que en definitiva eso pasa en la literatura como en todo, hasta en la música, ¿no? Yo creo que es una necesidad imperiosa y más en los momentos que le toca vivir en el siglo XX al artista del siglo XX, que una de las cosas que siempre me sorprendió y no entendía, digo, ¿cómo puede ser que haya pasado desapercibido dos brutales guerras mundiales que murieron en la última 6 millones de judíos por ser judíos, homosexuales por ser homosexuales y negros por ser negros, y no haya habido una obra o un artista que haya planteado lo que es una enorme carencia? En el libro, ¿no? criticás mucho, incluso decís que en el caso de Pablo Picasso y su célebre Guernica, sí, pero que era una obra por encargo, claro, le encargaron, y ahí yo creo que se enfrenta con una realidad que cuando estuvo haciendo otras cosas que se alejaban se despojó a la obra del contenido, señalaban en aquella época que había que despojar la literatura del arte, de las artes plásticas. Las artes plásticas tenían que dedicarse solamente al aspecto formal, y yo creo que eso fue una complicidad. Ahora, cuando empiezo a analizar en la pintura del siglo XX, ¿no? Yo creo que hubo ahí una carencia muy grande en cuanto a que los más grandes dramas que ocurrió en el ser humano en toda la historia de la humanidad, no creo que haya sido semejante a ninguno de los acontecimientos. No, sí que fueron brutales, sí, impresionantes. Sí. Bueno, de hecho, hubo un famoso filósofo que después de la Segunda Guerra Mundial dijo, después de Auschwitz no se puede hacer poesía, ¿no? O sea, a este extremo, digamos, ¿no? Porque hizo una frase Teodoro Adorno que fue muy provocadora, y hasta ahora es provocadora, porque diciendo, después de haber hecho eso, de haber hecho un campo de concentración, ya no se puede escribir. Yo creo que ahí es cuando se necesita la poesía, ¿no? Y donde se necesita la literatura y la música y la pintura, porque el arte tiene que recuperar al ser humano de toda
las atrocidades que ocurrieron, ¿no? Además, todas esas cosas ocurrieron un poco, y yo lo planteo porque es la razón de mi obra. Cuando uno no puede imaginar que puede un pueblo. Yo estuve en Alemania viviendo 2 meses, invitado por el gobierno alemán, y tuve que dar a concurrir nos habían invitado a todos los invitados a una capilla de la Edad Media, donde estaban los 4 representantes del Bundestag alemán, para que habláramos sobre nuestra experiencia, a ver qué opinábamos de Alemania. Y entonces yo fui con un matrimonio catalán y un madrileño, que ayer recibí un email de él, un amigo que hacía años que no sabía nada de él, y nos fuimos, y entonces me decían, como me conocían, nos habíamos hecho muy amigos, me decían, bueno, vos no hables, dice, porque no digas nada, cállate la boca, porque si no va a armar tal lío. Digo, no, yo no hablo, está fenómeno. Nos sentamos ya en el final de la capilla, y empezaron a hablar todos los invitados de todas las partes del mundo que estaban allí, y habló un individuo brasilero que tomamos mate juntos en la mañana en el hotel, y empezó a hablar, pero de una forma que a mí me dio vergüenza de ser latinoamericano, ¿no? Era de una adulonería alemán, que yo digo... Adulando, digamos, los alemanes, que eran los que los habían invitado. Entonces yo levanté la mano para pedir la palabra, digo, no, yo tengo que decir algo, porque si no vamos a quedar como que todos pensamos de la misma manera. Él poniendo que al Brasil era lo que era gracias a Alemania, era una cosa imponente. Entonces, cuando me dan después de 5 tipos que hicieron uso de la palabra, me dan la palabra a mí, y yo agarré, y todavía traté de ser lo más educado posible, y le dije, bueno, yo le pido disculpas a todos los alemanes presentes si yo llego a herir la sensibilidad de ellos, pero yo me siento en el deber, porque fui invitado, y como agradecimiento a esa invitación gentil del gobierno, yo debo decir la verdad, yo debo decir lo que yo pienso, que supongo que será lo que quieren saber los alemanes presentes. Dice así que si esa verdad que yo voy a expresar lo hiere, que me sepan disculpar, pero yo tengo que decirle. Entonces agarro y empiezo a hablar de que la impresión que yo me llevaba, porque de América Latina no aparecía en la prensa alemana nada. Y había aparecido un articulito pequeño que de Sarney había declarado la moratoria de la deuda externa en Brasil. Entonces yo digo, se me ocurre reflexionar, después de conocer lo que he visto de Alemania, allí en una ciudad universitaria, habían en la plaza con las cruces bálticas gente pelada dando propaganda nazi. Sí, tremendo, ¿no? Entonces yo agarré y digo, ¿sabe que me voy con una enorme preocupación? Yo digo, si todo el tercer mundo declara una moratoria de la deuda externa, ¿no será que el pueblo alemán, que al perder su estatus económico en que está viviendo, no volverá a producir un nuevo Hitler que le restaure ese poderío? Bueno, aquello fue imponente. No me mataron de casualidad. Claro. Pero no eran los alemanes. Los alemanes que estaban los representantes del Bundestag, que eran los diputados, que estaban en el escenario, querían responderme. Pero los compañeros latinoamericanos que estaban allí me gritaban, hijo de todo lo que se puede decir, todavía que te invitaron, venía a decir. Me dijeron de todo, tanto así que el madrileño dice, vámonos porque nos van a matar a todos por culpa tuya. Bueno, y no fuimos. Pero el otro día cuando entramos al Instituto Goethe, el portero, que nunca nos había saludado porque son alemanes. Son jerárquicos. Sí, cuando me vieron pasar, dice, Bundestag Gerald Lamont. Bundestag, saludé, y me quedé sorprendido porque me había saludado muy amablemente y se había hecho una referencia. Y a partir de ahí todo el mundo sabía mi nombre y todo el mundo me saludaba muy amablemente. Quiere decir que, bueno, en definitiva, yo creo que ahí lo que ellos querían saber era realmente el concepto de lo que lo que pensábamos nosotros de ellos, ¿no? Claro. Bueno, pero eso es una anécdota simplemente que me hace reflexionar de que en definitiva la Alemania, porque a mí me preocupa que Hitler no fue ningún invento, eso fue elaborado. Él transformó en robot a todo su pueblo. Claro. Esa misma gente que ahora andaba caminando
por Alemania, gente como nosotros, formidable, macanudo, simpático, solidario, bueno, mil cosas. Bueno, ¿cómo se pudo haber transformado en lo que se transformaron? Entonces, esa transformación del poder, que es una de las exigencias del poder, que lo transforma al individuo en un robot para poder dominarlo y hacer con él lo que se quiere, es decir, es lo que yo critico. Yo veo en el mundo actual también ese peligro, ese riesgo. Y tiene que ver con la sociedad de masas también, ¿no? La masificación también. Me hizo un reportaje. Jaime Clara. Estuvo genial. Y yo me rechina la palabra masa, ¿no? Me hace acordar, yo le decía, digo, me hace acordar cuando la vieja, mi madre, hacía la torta frita. Hacía la masa, claro, es peligroso, porque eso de la masa significa justamente, para mí, significa el hombre robotizado, que la masa la podés apretar, de acuerdo al poder de la apretada, le cambias de forma, le haces lo que querés con la masa. Y bueno, si llamamos masa a la clase, a la masa obrera, a todos los obreros del país, estamos diciendo que a los obreros los movemos y hacemos lo que se nos antoja con ellos. Y eso me parece tremendamente injusto, pero además de injusto, horrible, de espantoso, porque si ese es el concepto que tenemos del pueblo, entonces, bueno, eso es lo que me aterra, ¿no? No, claro, pero la sociedad de masa en el sentido de que con los medios de comunicación se ha generado un individuo, se ha borrado mucho los individuos, bueno, pero y hay una cuestión es porque los medios de comunicación no cumplen con su propósito. Bueno, pero digo, es sí, digamos, es un desarrollo que es de los medios de comunicación y social y económico, es todo un paquete, digamos, no es que todo los medios de comunicación no cumplan ellos solos. No todos los medios de comunicación, hay medios de comunicación que cumplen con el objetivo que quieren. Yo, por ejemplo, hoy pienso que el Sodre es un medio de comunicación que tiene un objetivo, que lo expresa a cada rato en las tandas. Pero, y me parece que eso en cierta medida es importante, porque está tratando de formar y construir un individuo pensante, porque le está dando los elementos para transformarlo en un ser humano pensante. Y bueno, pero la mayoría, cuando yo prendo la televisión, eso es una comunicación de masa. Exacto. Y aparece un Tinelli y lo que están ofreciendo, hablan de violencia femenina, de la violencia que existe y tremendo, es dramático, pero hay una violencia contra la mujer más peor que cualquiera de esas. Es el tratamiento de la mujer como un objeto sexual, como una cosa que no tiene otro significado que mostrar sus senos y sus nalgas. Eso me parece algo que en cierta medida pretende algo, porque yo no creo solamente entretener, sino que además atrás de todo eso hay una intención de formar el gusto de la gente, la sensibilidad de la gente y además transformar a la gente misma. Y también la idea también como de apuntar a la parte más, digamos, instintiva del ser humano, ¿no? Claro, no apuntar a la parte de la cultura, ¿no? Claro, sino la cultura está ausente, ¿no? A la parte más rápida, de reflejo, ¿no? Claro. Instintiva. Y Alamón, en el libro una de las cosas que decís que me sorprendió es que para ir definiendo tu estética, lo que más te marcó no fue la pintura, sino la literatura, fue Kafka, decís en un momento. Sí, Kafka para mí fue... la imagen del robot, del hombre deshumanizado, del hombre compelido a comprar, a vender, de acuerdo al eslogan de la televisión, el hombre cifra, el supernumerario de la vida, ese tipo de personajes yo lo tengo presente siempre de mi vida, porque yo estuve en el liceo militar y en la escuela militar, que es una forma de transformación en robot. Claro. Porque para matar al otro hay que estar deshumanizado completamente. Y es una forma de poder lograr ese objetivo, deshumanizándolo, para poder cumplir con el objetivo que tienen todos los ejércitos del mundo, ¿verdad? Sí. Hablas de este libro de Vargas Llosa, La ciudad de los perros. La ciudad del perro, que plantea una realidad cadete, que la viví, ¿no? Que la viví yo, quiere decir que no me sorprende. Vargas Llosa lo pudo, me encanta que alguien lo haya escrito, claro, ¿no? Lo reflejó muy bien, sí, esa violencia y digamos, ese proceso de deshumanización. Claro. Bueno, yo creo que ahí al ocurrir eso, es uno de lo tuve siempre presente, como... Pero digo, cuando elegiste o cuando fuiste formando esa estética, digamos,
es una elección, digamos, un poco, yo por lo menos lo veo, digo, sacrificada en este sentido, de que vos tenías una gran técnica, se ve en los retratos y en los autorretratos, ¿no? Y decidís en un momento empezar a hacer robots que no tienen ojos y que no tienen nariz y que no tienen mano, ¿no? Que es lo que la imagen que yo me fijé cuando leí el castillo, de esos personajes grises, que los secretarios que bajan del castillo, que es los del poder, lo que maneja. El poder está, el poder está dentro del castillo, que es la imagen. Claro. Bueno, esos personajes grises que bajan y que son los que deshumanizados totalmente, eso me dio la imagen de que el robot que yo tenía que hacer no tenía que tener rostro. Porque si tiene rostro, es fulano de tal. Y los rostros los tenemos que poner nosotros. Claro, pero quiero decir que digo, teniendo toda la técnica para poder hacer rostros, y todos sabemos lo que son los ojos en un retrato, ¿no? Sabemos todo lo que puede generar eso, ¿no? Claro, la fuerza, la intensidad que puede tener. Renunciar, porque vos renunciás y a partir de ahí prácticamente, por ejemplo, casi ninguno tiene ojo, ¿no? Vi alguno que tiene una... Sí, algunos están insinuados la boca o algunos elementos... Pero en general estamos hablando casi de maniquíes sin cara, digamos, ¿no? Porque son así, ¿no? Porque en definitiva el robot tiene que... Llegar a esa imagen no fue fácil, porque es todo un proceso de investigación y de trabajo en mi taller, y de lectura. Yo creo que yo tengo una grande formación plástica literaria. Yo creo que al ver que faltaba la literatura en el arte del siglo XX, me nutrí con la literatura que estaba viniendo que estaba a nuestro alcance. Sin haber sido fui un pésimo estudiante. Sí, no, pero y la literatura, yo no leí un libro de literatura en el liceo. Leía apuntes sobre el libro, y eso es lo que recitaba yo en las clases, porque nadie me motivó a la lectura. Y aunque parezca increíble, yo empecé a leer siendo oficial del Cuerpo Bombero. Ya tenías tus años, tenías 18 años. 18 años. Yo tenía, y yo me había nombrado encargado de la oficina técnica de bomberos, y a donde había un arquitecto asesor y eso. Y el arquitecto, un viejo arquitecto formidable, Fraschetti, yo lo quería mucho porque nos hicimos muy amigos, y él me dijo, estás estudiando Bellas Artes, qué formidable, dice, pero mira que Gustavo, dice que para ser artista hay que cultivar su vida interior, dice, tenés que leer, dice, aunque te duermas, pero hacer el esfuerzo de leer, dice, yo digo, bueno, sí, tiene razón, dice, y escuchar muy buena música. Tanto así que me decían, no escuches cualquier radio, ponenle el Sodre, la música clásica, la clásica. Y escuchá aunque te duerma, pero toma, y yo capricorniano, que yo creo que en algo debe haber, me puse empecinadamente, a mitad de mi sueldo era comprar los libros que él me había hecho una lista, y empecé a leer los clásicos que tenía que haber leído en el liceo, y ahí empecé a tomar contacto con todos los grandes escritores y las grandes obras, y empezar además a meterme en el mundo de esa gente. Yo recuerdo que siempre lo converso, por ejemplo, cuando uno habla de Shakespeare, no es una obrita de teatro fresco, ahí está la vida impresionante, ahí están los personajes que andan al lado nuestro. Los Rey Lear existen en todos lados. Ahí están llenos de Rey Lear el Uruguay. Y de Macbeth también. Y de Macbeth también. Y de Macbeth. Y también de Romeo y Julieta. Porque todos en definitiva tuvieron. Y yo como vivía siempre arrestado, porque siempre nunca acepté órdenes, viví preso, ¿no? En realidad fue tremendo. En bombero había un jefe, director de bombero, que me decía, mira, cuando vienen los alférez nuevos, lo primero que hacemos le mostramos tu legajo para decir esto no es lo que no hay que hacer. Porque y entonces, pero como vivía preso, me ponía a leer y leía todo el tiempo allá dentro del cuartel de bomberos, en la viejo cuarto que lo vivió Martínez Trujillo cuando estuvo preso en la dictadura de Terra, ¿no? Gustavo Alamón, te voy a pedir que vayamos a una pausa y después seguimos conversando, amigos, con este pintor en torno a este libro, se llama Alamón, el artista y sus circunstancias. Luego de la pausa seguimos aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
El hombre no quiere ser albañil del cuarto de su mujer. Él quiere volver a dormir en el pasto de su niñez. Por eso huye, por eso escapa. Y en su vida despavorida deja un tendal de hijo sin nombre, un ventarrón de silencio y alcohol. La mujer no quiere esperar, levanta sola la pared. Hay tantas cosas por quebrar, piensa, mira y tiene sed, tiene sed. El hombre no quiere ser albañil del cuarto de su mujer. Él quiere volver a dormir en el pasto de su niñez. Por eso huye, por eso escapa. Este era Diego Presa, el tema se llama La Huida y el disco se llama 13 canciones. Diego Presa va a estar con nosotros este jueves y durante la semana nos va a acompañar con sus canciones. Estamos conversando con el pintor Gustavo Alamón en torno a este libro, Alamón, el artista y su circunstancia, de Ediciones Abre Labios. Alamón, una cosa que me quedé pensando, hablabas en el bloque anterior, bueno, de cómo te fuiste, digamos, nutriendo, ¿no? Nutriendo de la literatura, sobre todo, bueno, la música clásica también, para llegar, digamos, después de ese proceso a lo que es tu estética, que es la de los robots, que los robots son sujetos despersonalizados, no deshumanizados, Sí. ¿no? Entonces ahí está el tema del poder, el tema de la burocracia, el tema de los títeres también, ¿no? Pero pregunta, en esa nutrición artística que fuiste haciendo, ¿no? En ese proceso con libros y con música, ¿no aparece nunca el cine? ¿Cómo? ¿El cine? ¿Las películas? No. Yo me negué a leer ciencia ficción Ajá. y ver películas de ciencia ficción porque no quería que las imágenes entorpecieran la construcción de mi propia imagen. Ajá. Sí, un poco, no sé si sería una estupidez, pero es decir, me perdí de leer a Asimov y a todos esos escritores, porque siempre me preguntaban si Y tenía... películas, por ejemplo, Metrópolis, por ejemplo, me acordaba. Sí, pero no, que yo lo que pinto, como yo tengo en la realidad los personajes que están ahí, andan al lado nuestro, Sí. los conozco y los identifico con nombre. Ajá. Es decir, yo quiero desligarme de todo lo que pueda ser ciencia ficción. Yo voy exclusivamente al aspecto humano de la cosa. Y las historietas lo mismo, entonces. También cómic, no la ¿no? leo.
¿no, Leo? Porque digo, ahora no. todas tus pinturas, no, pero digo cuando eras a joven. pesar de que son casi historietas lo que yo hago, ¿no? Yo te iba a decir, Claro. tiene un cierto, digo, ¿qué pasa? La historieta fue evolucionando, ha ido evolucionando Claro, como sí, arte, sí, ¿no? sí, cómo no, sí, Entonces sí, se sí. fue generando y agarrando muchas cosas del arte, digamos, de la pintura, ¿no? Claro. Entonces yo veía tus cuadros y hay grandes maestros de la historieta que hacen viñetas, no te digo como las tuyas, pero que la enriquecen artísticamente, ¿no? Claro. O sea, con, por ejemplo, las texturas, Ajá. ¿no? De metálicas o de cuero, cosas que vos Sí. utilizás para que esos robots diferenciarlos, ¿no? Robots que son más poderosos, otros no. Sí, la idea de la textura, sí, de cosas, porque en definitiva lo que yo estoy planteando, siempre señalo la presencia del vacío interior, Claro. que está muy patente en mi obra, porque la pongo con muchas... Mu- Pero sin embargo, muchos de los robots, por ejemplo, tienen un agujero donde está el corazón. Claro, exacto. Para mostrar que adentro no hay nada. Y porque el robot anda muy bien vestido, usando ropas de marca, en muy buenos coches y en muy buenas casas, pero en definitiva interiormente están vacíos completamente, ¿no? Tus cuadros, por ejemplo, tienen eso también, una gran prolijidad en cuanto a la textura, en cuanto Claro, a la pintura. porque tiene que ser así. Exacto, ellos están prolijos. claro. A veces cuando mostrás el cielo o el fondo puede Sí. haber algo... Ahí empiezan los puede haber fantasmas. nubarrones, claro, Ahí fantasmas, claro. los fantasmas, ¿no? Que yo lo incorporo como un elemento Los demonios, ahí aparecen los demonios. sí, que andan siempre presentes, ¿no? Porque en definitiva, desgraciadamente, el robot es un hombre deshumanizado, pero también se transforman en monstruos, ¿no? Claro, claro, Es decir, claro. y esos monstruos son los que producen después las grandes catástrofes mundiales, ¿no? Claro. Como dijo Goya, el sueño de la razón, ¿no? Produce Sí, monstruos, claro. ¿no? Y fíjate que vaya que Goya lo interpretó, claro, por eso que Goya me ganó de mano, porque nació antes que yo. Él lo hizo con rostro, Con rostro. pero sí, lo sí, sí. pintó como Terrible. nadie en el coso. Y Daumier en y Francia, en ¿no? Goya también se ve, si se quiere, esa casi caricaturización. Sí, claro, y claro. también Goya yo creo que se adelanta a la historieta, al cómic, ¿no? Es que la caricatura es una expresión artística. Para mí tiene un valor artístico. Yo ahora estaba mirando la de Sabina, de ahí, que es una caricatura formidable. Pero yo, por ejemplo, disfruto con las caricaturas porque, en primer lugar, claro, los políticos odian a los caricaturistas porque le mete el dedo en la llaga Claro. y lo revuelve de más cuando hay mucha de esa acidez en el caricaturista. Yo lo promo siempre Tenés a Arosa, ¿no? Arosa, que tenés Claro, que hizo que es un caricaturas formidable tuyas. Es impresionante, debe ser es el un número artista de uno primer ahora en nivel, Uruguay, sí, ¿no? sin Arosa, lugar a sí, dudas. sí. Hay muy buenos además acá caricaturistas, ¿no? Pero él es sin lugar a duda Este que estabas hablando, perdóname que te interrumpa, es en el pasillo de la radio, para los amigos Sí, que nos sí. escuchan, hay caricaturas de Pablo Pez, ¿no? López. Ajá. Y yo tengo una caricatura también mía de Zen, que era Centurión, que era un viejo caricaturista del día, de Ogues también, que me hizo, él no sabe porque en una exposición me hizo una caricatura y me la regaló. Que justamente lo que pasa que cuando te tratan de expresar, porque ahí la caricatura expresa muchas cosas. A veces con tan pocas cosas también se pueden decir muchas cosas realmente importantes, ¿no? Yo creo que es una expresión artística de gran nivel, ¿no? Y creo que en este momento, bueno, Arosa es un individuo que ya despunta solo. Pero esta forma que tenés vos de pensar el arte, ¿no? En cuanto a que el artista tiene que opinar o pensar o, digamos, tratar de enviar, si se quiere, un mensaje o no sé si... Sí. Eso que también es muy de los 60, también diría yo, tuvo partes que no tuvieron buenos desarrollos, ¿no? O sea, la editorialización, el pamflet, ¿no? El panfletario, ¿no? Se puede caer en eso también, ¿no? Sí, lo que ocurre justamente es uno de los grandes riesgos, ¿no? Que tiene. Pero yo creo que una de las cosas que terminó por liquidar el arte, que lo llegó a los extremos de hoy, que hoy ya es la ridiculización del arte, yo diría más, es una traición al arte y a todo lo que significa un lenguaje artístico. Bueno, eso hay una intencionalidad. Yo creo que lo digo en el libro también, no hay una intención. Pienso que hay una intencionalidad, porque no puedo creer que la ignorancia haya introducido a cambiar cosas
tan importante como el arte universal, ¿no? Sí, no, o por ejemplo, que se esté discutiendo ahora, que se discute, digo, en esto yo no voy a opinar, digamos, porque, digo, no opino, pero porque no sé, que se discuta si un artista tiene que trabajar o no sobre su obra, ¿no? Hubo un pintor famoso, un dibujante de los mejores ingleses, Hockney, que hizo una exposición, no hace tanto, ahora 2 años, y en el catálogo puso: todas las obras están hechas por el artista. Por el artista, ¿no? Por él. Que todas las obras estaban hechas por él, ¿no? Por la mano del artista. Tenía que aclararlo según él, porque hay algunos artistas que ya no tocan la obra, ¿no? O sea, el arte conceptual pasa a veces eso, ¿no? Claro, pero de mano, o sea, ha llegado a que ni siquiera, bueno, yo que sé, cuando el gran premio de pintura que le dieron de arte plástica en el Salón Nacional, a la bandita de presidente de Mujica, a la perra. No, es a la perra Manuela, ¿no? Sí. Bueno, yo qué sé, yo no sé si es una burla, ¿no? Una burla a la presidencia, a la institución, pero también una burla al espectador que llega allí. Alamón, alguien me dijo hoy, que le estaba mostrando tus pinturas, pero digo una persona que no sabe, digamos, es alguien que le gusta la pintura, y me dijo, me hace acordar en parte, digo, no tiene nada que ver, pero me hace acordar en parte a Solari, me dijo, a Luis Solari. Con Solari éramos muy amigos. Y yo pensé, pero ¿por qué? Digo, porque Solari fue uno de los artistas. Pero porque pienso que los dos están hablando continuamente del poder, ¿no? O sea, siempre están criticando el poder. Pero Solari fue el individuo que, yo me acuerdo cuando estaba en Montevideo, hablaba con colegas, ya maestros míos, y me decían, no, dejalo que siga haciendo Solari los bichos allá en los loros y las cosas. No lo entendieron, nunca. Ni los críticos de arte entendieron a Solari. Ni todos los individuos que creían saber, que no saben, no consideraban a Solari. Solari pintaba a su gente, a los fraiventinos. Sí. Porque Solari es una sátira muy fuerte, muy gruesa, muy ácida, que él hacía a sus propios cohabitantes, compañeros de la... Claro. Él le hacía una crítica social a su mundo, que él lo conocía. Y en Fraivento hay una característica que me causaba mucha gracia, porque es la habilidad para poner sobrenombre. Allí no hay nadie que conoce a fulano por el nombre, lo conocen la lora, fulano, el perro, el zorro es flor, tipo, mirá que todos tienen nombre de bichos, los personajes. Algunos se acordaban que tenía apellido y le ponían la zorra Rodríguez, o la zorra, ¿no? O el Capincho, no sé. O el Capincho, bueno, pero además Solari le daba un sentido. Claro. Un sentido trágico a esos personajes, ¿no? Y yo creo que ese era un pintor que estaba viviendo la realidad y su propia vida. Estaba contando cosas trascendentes en el mundo, pero utilizando los personajes y lo que el pueblo de Fraivento le estaba suministrando. Por eso que yo creo que cuenta no me acuerdo quién. Pinta tu aldea y que harás una obra universal. Y yo creo que en definitiva en eso consiste el arte. Yo creo que no hay ningún otro misterio. El arte está ahí. Y el que no responde a esas cosas va a hacer cuadros muy bellos que serán para adornar paredes o tapar humedades, pero nunca va a ser para conmover a la gente. Yo creo que el arte tiene que conmoverlo. ¿Y qué pasa con te pregunto, porque digo, ese encargue que decís vos, digo, es también, vos aclaraste que tu pintura no quiere ser intelectual, ¿no? Sino que trata de ser intensa y ir a cosas de tu circunstancia. Pero ¿qué pasa con el inconsciente del artista, digamos, de cómo interviene, digamos, cómo se hace para... Bueno, yo creo que el inconsciente, yo siempre digo, yo creo en mi conciencia, lo único que creo, porque cuando hago algo malo, es ella la que me pega los tirones de oreja y lo que me hacen pensar en el error, en haber cometido una falta. Me hace... La conciencia para mí es el Dios que existe en cada uno de nosotros, ¿no? Porque es tremendo y es cruel, porque nos hace recordar siempre, aunque pero vos cuando viene un cuadro, digo, ¿cómo lo vas trabajando? Yo creo que porque ¿de dónde viene el ese inconsciente? No viene solo de la razón ese cuadro, ¿no? Creo yo, ¿no? Creo que es una mezcla que intervienen cosas inconscientes, intuitivas, por ejemplo. Pero en el caso personal, yo si no veo el cuadro en mi cabeza,
no me pongo a pintar. Yo por eso me acuerdo que mi hijo decía cuando era niño, decía, no, si papá, le preguntaron de qué trabajaba, no trabaja en nada. ¿Y qué hace? ¿Cómo que no trabaja en nada? Sí, en Tacuarembó, ¿no? Y una maestra me dice, mira, tu hijo dice que no trabaja en nada, dice que vivís tomando mate. Y yo cuando tomo mate, cuando laburo mi obra, yo estoy pensando y viendo, imaginándome cómo puedo representar tal cosa de tal forma. Luego, en el proceso de trabajo, empiezan a sufrir modificaciones. Y ahí sí entra lo inconsciente que pueda estar modificando, introduciendo cosas, me lo están metiendo en la obra que yo estoy poniendo. Pero en definitiva arranca, si yo no tengo planteado... O sea que la dirección está clara, pero eso después va modificándose. No mucho, pero se modifica, y eso yo creo que interviene también ahí el inconsciente. No, y después está la materialidad, ¿no? Claro, la textura, sí, digo, claro. Vos haces muchos collages, digamos. Sí, collages, y además yo elaboro mucho los óleos, de forma tal que elimino la pincelada, no se nota. Trato de disimularlo, que sin embargo me encanta trabajar con pincel cargado, ¿no? Pero me contengo porque yo ahí lo que quiero es crear la sensación de dureza, de frialdad, de ausentismo, de todas. De una especie de un falso equilibrio que tiene todo eso, ¿no? Pero tiene un equilibrio. Claro, también, ¿no? sí. Bueno, eso tiene que existir en vos, la obra, vos ¿no? decís en un momento ahí en el libro, decís que como los robots son tan deshumanizados, tenés que buscar que aparezcan simpáticos por algún lado. Claro. Por el lado, digamos, del equilibrio. Y ahí entra la estética. Claro, la estética. La estética de que uno le incorpora a la obra a ciertos atractivos, claro, para captar el espectador, para que el espectador empiece a preguntar. Porque mi obra no es otra cosa que un gran interrogante. El individuo, cuando se enfrenta a mi cuadro, tiene que dar respuesta. No es para decir que precioso, que lindo, no. Hay que decir que sobre eso. Sí. Yo creo que... ¿Qué me quiere decir este hombre? Un señor muy amigo que me dijo un día, dice, mira, yo me parece que sos un gran artista. Él me alabó, porque lo que me iba a decir después era muy fuerte. Me dijo, dice, pero ¿sabes una cosa? Yo no colgaría en mi casa un cuadro de eso. Yo, para mí, fue uno de los más grandes halagos que me dieron. Porque yo me di cuenta ahí que yo llegaba a la gente a preocupar. Claro. Que lo que yo estaba diciendo era algo que conmovía la que él no estaba en condiciones de dar respuesta. Y por eso no lo quería tener en su sala. Por eso no quería colgarlo, ni comprar, ni tener un cuadro mío, ¿no? Claro. Y eso pasa con mucha gente. Yo recuerdo, lo contaba el otro día en un reportaje que me hicieron, cuando hice la primera muestra de los androides, porque cuando vine de Europa, cuando gané el premio de la Embajada de España, me fui a Europa hace 5 meses allá, y me fui, a París, y me fui a ver una exposición de Chagall, una hermosa exposición de Chagall, que yo mirando los cuadros de Chagall, yo decía, pensá que nosotros ponemos una luna de Cuneo ahí y no sé cuál de los dos se tambalea, porque me pareció que era tan formidable Cuneo cuando miraba a Chagall. Me pareció que la fuerza de Cuneo, la luna de Cuneo. Pero además agarré y pensé que los collages que yo hacía se vendían, había lista de espera. Yo entregaba 2 cuadros por mes a la galería y ya estaban anotadas la gente que quería comprar una obra. Entonces sí que había... Yo digo, ¿sería que estoy complaciendo a la gente? Eso fue una interrogante que me lo hice en el Pompidou, mirando los cuadros de Chagall. Y digo, cuando vaya a Montevideo me voy a poner a trabajar, pero para ser más violento, más tremendo. Y entonces hice a los androides, como mirándolos de abajo. De abajo, empezaste a cambiar. Eso me gustaría hablar. Después de la pausa, vamos, porque ahí hay un cambio también, ¿no? Dejaron de ser una idea plástica dejaron diferente, de ser frontales y dejaron de ser claro, quietos, y entonces como que tienen otra cosa. Amigos, después de la pausa seguimos conversando con el pintor Gustavo Alamón. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
Amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con el pintor de Tacuarembó. Este hombre vive acá en Montevideo, supo vivir también mucho tiempo en Fragmento, Gustavo Alamón, sobre este libro, Alamón, el artista y su circunstancia. Ahora nos acaban de llamar Mario de Florida. Alamón, te lo digo, que nada, felicitándote por la sinceridad del pintor, me dijo. Me sorprendió por la sinceridad del pintor. Y también quiero mandar un saludo, ya no acostumbramos a hacerlo, pero a Fragmentos, a Muralla Irigoyen, bueno, que a veces trabaja de taxi el hombre ahí en Fragmentos y a veces nos escucha. Y también si nos escucha, no sé si nos estará escuchando, a Circe Maya, que estuve hablando en Tacuarembó hoy con ella también por otras cosas, pero le dije que te iba a entrevistar. Alamón, estábamos hablando en el bloque anterior y yo te decía fuera de micrófonos que cuando vos dijiste optaste, digamos, por crear esos androides, esos robots, ¿no? Como que toda tu técnica, que obviamente la tenías, aprendiste mucho, la restringiste a pintar seres, personajes que no tienen cara, que no tienen ojos, o sea, ahí estás sacando una posibilidad de expresión, que no tienen manos. Y encima al principio estaban siempre de frente, frontalmente y quietos, digamos, ¿no? Un cierto quietismo, o hieráticos, ¿no? Un poco como si fueran sin movimiento. Después en algún momento cuando fuiste a París das ese cambio, digamos, los mismos androides, pero ya visto desde abajo, como los veríamos nosotros, el espectador, ¿no? Si estos hombres nos mandaran, ¿no? Claro, eso es lo que yo lo llamo, son las ideas plásticas que debe tener cada artista cuando está haciendo, cada pintor cuando está haciendo su trabajo. ¿Qué es lo que en definitiva define la identidad de la obra con un determinado personaje de pintor, ¿no? En principio yo pensaba de qué manera podía transformar ese pensamiento del hombre robotizado, del hombre alienado, del hombre cifra, el supernumerario de la vida, de qué manera podía ser. Y ahí hasta hice algunas incursiones con los dibujos, experimentando, y terminaba haciendo historietas. Dibujos de historieta, que lo estuvimos hablando ahora. Había un libro que se llama de José Ingenieros, El hombre mediocre. Sí, cómo no, formidable, ¿no? ¿no? Sí. Eso, sí. Bueno, y y otro que es Simulación de la lucha por la vida, que también es otro libro formidable Pero, ¿cómo representar a ese individuo robotizado, el ser humano robotizado? Y a mí se me ocurrió por una cosa que a mí me impactaba de la pintura egipcia, de la idea plástica de los egipcios. Mirá. Como la frontalidad de los personajes, te transformó los personajes aquellos en una, casi como si fueran en letra para poder escribir, y ahí escribían en las pirámides y en todos lados, con imágenes, hombres, pero visto con la frontalidad de esa imagen. Eso yo dije, así tienen que ser los robots. Tienen que estar colocados en la frontalidad. No puede haber ningún movimiento que identifique. Es decir, eso es lo que transforma esa figura que yo voy a hacer, que es parecida al hombre, no en un hombre, sino en algo. Le saca el movimiento vital, digamos. Y eliminé los escorzos y todo, y terminé haciéndole con esa dureza de ese dibujo muy formal. Y hierático, yo te decía, porque es lo que usaban los egipcios, ¿no? Quieto, inmóvil, pero capaz de producir, todos los, eso era el problema de la imaginación del espectador. Tiene que ver con el poder también, ¿no? O sea, los egipcios cuando pintaban a esta gente también también era porque estaba en el servicio de algo. Y en definitiva el robot está al servicio de alguien que ha maquinado esa destrucción de la humanización. Ahora, pero cuando empecé a trabajar sobre la idea plástica de los egipcios, me di cuenta que necesitaba de incorporar otras cosas. Y entonces ahí, para poder lograr la sensación de cosa corpórea, de hombre, de espacio. De volumen, sí. No quería introducir nada que significara perspectiva, eliminar la perspectiva del plano del cuadro, suprimirlo, pero sí utilicé algo que perteneció a la idea plástica del Renacimiento, que fue el claroscuro. El claroscuro a través de veladuras, para que no se percibía la pincelada. Y a través de la veladura yo lograba las calidades plásticas que podían lograr con la superposición de colores uno tras otro, que por transparencia iba quedando un color que le daba cierto placer estético. Claro.
porque descubría las cosas a través del último color, iba descubriendo los distintos colores que habían intervenido. Que yo eso lo seguí utilizando hasta ahora, lo sigo utilizando porque me gusta el juego ese de la... Y eso es lo que te lleva también que demores también, ¿no? O sea, que eso te lleva a un trabajo que digamos que lleva claro, su tiempo porque también. ya la veladura requiere un proceso de esperar secado, claro, para volver a dar la segunda veladura o la tercera. Entonces, pero de ahí logré construir esa imagen robótica, dura, es decir, hierática, pero con a ciertos encantos, diríamos, claro, ¿no? Claro, que sí, es lo sí, que en cierta medida el robot pretende claro, seducir con ese encanto exterior. Digamos, sin austeridad, por decirlo, lo contrario de la austeridad. Claro, ¿no? Acá hay lujo, claro, ¿no? Sí, hay lujo, sí. Entonces, bueno, y ahí surge la primera. Pero cuando pasó eso que yo te contaba en el Pompidou, con la obra de Chagall, yo digo, ¿cómo construyo? Pero para golpear al espectador, para hacer sentir que lo que estoy diciendo son robots, son los agentes que andan caminando, los que están mandando en el país, que en ese momento era una dictadura. Entonces se me ocurrió, digo, pero si los tipos no están pisoteando, ¿no? Sí. Hablando de una... Sí, sí. Entonces, yo digo, entonces estamos acostados en el suelo, entonces de abajo lo vemos. Claro. Entonces se me ocurrió hacerlo con una perspectiva así exagerada, Así como si violenta, fuera totalmente contraria Sí, a la sí. idea plástica anterior. Claro. Y armé ese robot como que nos viene a poner el pie Sí, sí. encima. Y aparte que te mira digamos, desde arriba del hombro siempre, ¿no? Sí, Desde sí, abajo, sí, ¿no? sí, O sea, que te lo estás mirando, es decir, porque claro, y lo estás mirando como para ponerle el pie Exacto, encima, ¿no? sí, Para sí, ponerlo sí. y ponerlo bien. O hay uno que, por ejemplo, está con los dos guardaespaldas y también, digamos, con la tranquilidad, pero va mirando como un desprecio Claro, muy sí, grande, sí. ¿no? Siempre la presencia de uno allá abajo, en el piso, Exacto, a ras de piso, ¿no? Pero luego hiciste otros que estuve viendo que hiciste lo contrario, que es, digamos, posicionando al espectador desde arriba, ¿no? En las partes burocráticas. Bueno, sí, cuando están ahí, haciendo- ahí entré en otro, porque fue otra de las ocurrencias que se me vinieron en aquel momento, porque yo digo, bueno, hablando de los compartimentos estancos, que Ajá. me acuerdo que el que bromaba mucho con los compartimentos de estanco era Castillo, Rubén Castillo, Ajá. y en la radio, que era un programa formidable que tenía él, y con Alicia Mitrán y con Peludo Gómez, Espínola Gómez. Ah, con Gómez Y que estaba Espínola, también la sí, señora sí. de Sanguinetti, Canessa. Raquel, sí. Ah. Marta Canessa. Marta Canessa. Entonces, que era un programa espectacular en las 36. Entonces hablaba siempre de los compartimentos estancos y yo digo, sí, en realidad vivimos en compartimentos estancos en este momento, ¿no? Donde no podemos salir, estamos en categoría, yo estaba en categoría C. Es decir, entonces no podíamos, la gente, me acuerdo en Tacuarembó cuando llegué, en Freivento, que la gente miraba primero para saludarme, miraba para todos lados, y Exacto, nadie lo sí, veía. sí, Esa sí. situación de que ya, no sé, me sentía como encajonado, como que estaba allí metido. Pero además, ese compartimento estanco para mí tiene otro significado mucho más fuerte, ¿no? Es decir, que nosotros nos hemos mutilado, hasta nos hemos encerrado. Por eso yo traté siempre de decir lo que yo pensaba, fuera lo que fuera. Ujú. Es decir, nunca me preocupó las consecuencias de lo que yo decía. Capaz que porque fui milico sabía que eso era importante hacerlo, ¿no? Pero tanto es así que yo tengo todavía el recorte, la copia de cuando me hicieron una investigación disciplinaria, porque primero me echaron, y a los 6 meses se le ocurrió hacer una investigación disciplinaria cuando echaron a todos los demás los profesores. Entonces va el abogado, un tal Varela me parece que era el nombre, me trabajó con una soberbia, ¿no? De como el tipo del poder que está haciendo, va haciendo como dice, bueno, a usted se le acusa de comunista extremadamente activista. Entonces yo nunca fui comunista, ¿no? Ajá. Y además tengo mi discrepancia con el partido muy grande, gorda. Ujú. Pero tenía el secretario del partido lo estaban haciendo de Tacuarembó, le estaban haciendo también el reportaje, el sumario, y se da vuelta y me dice, pero flaco, resulta que había terminado siendo comunista y yo no sabía nada. Dice, tantas veces que quiste afiliarte al partido. Y bueno,
Entonces, pero agarré y no le dije que no era, Sí. porque me daba, no sé, hasta vergüenza. Sí, sí, sí. Sacar entonces le dije cualquier cosa y lo hice escribir todas las barbaridades que dije. Hasta me acuerdo que me gustaría ver si ese expediente figura, porque son 8 páginas que lo hice escribir al tipo, a máquina, y yo le dije que no lo firmaba si no estaba textualmente sí, lo que yo textualmente, había dicho, ¿no? Bueno, son esas locuras, porque yo me sentía como obligado a hacer yo mismo, no claudicar al menos en eso. Si bien me privaban de mil cosas, me habían privado de una posición, me encerraron. Alamón, solo para terminar, porque Sí. una frase que me pareció notable del libro y me gustaría que simplemente decirla acá, pero ya nos quedan un minuto, menos de un minuto. Decís que a la dictadura le debes 3 cosas: una, que te echó de secundaria; 2, que te obligó a pintar, ¿no? Y 3, que te dio tema para la El pintura. tema para la pintura, sí. Eso se lo dije al coronel general después, como era, que era intendente de Salto, ¿no? Porque un día... Pero y de alguna forma, ¿qué pasó después de la dictadura? Vos igual estos Pero lo que pasa androides es seguís viéndolos y el obviamente... poder sigue existiendo. Sin duda, claro. Y entonces ahí no. Sigue existiendo y ahora peor, porque pienso que solapado, es decir, hay que descubrir. No es tan frontal como antes. No es tan frontal. De alguna forma yo te escucho hablar y digo, estoy pensando que tanto vos como Solaris por distintos caminos estaban bastante, digamos, paralelos, digamos, ¿no? Sí. Gustavo Alamón, gracias por estar acá en La Máquina de Bueno. Pensar. Hermoso libro, Alamón, el artista de sus circunstancias. Gracias por estar acá, amigo. Bueno, gracias a ti. Amigos, mañana vamos a recibir al escritor Darío Caraballo para hablar sobre Medio Cuerpo en el Barro, que es un libro de cuentos, y vamos a hablar con Elisa Markov, escritora uruguaya que vive en Estados Unidos, sobre su novela Día Soleado. Que lo pasen muy bien.